Aquí verás. Son las 6:18 de la mañana. Seguimos en medio de este amanecer. Hay mucha gente conectándose. Y antes de darle, Melissa, el pase a don Icar Reyes mientras se acomoda. Sí, claro. Aquí hay un oyente que dice algo que es una pregunta válida porque no todo el mundo entiende lo que está ocurriendo y vamos a hacer un poco de docencia rápidamente mientras Icar se acomoda. Y dice la señora Daisy López, exactamente qué está pasando en Irán e Israel. Ayer lo decíamos, yo me voy a tomar unos minutos nada más para explicarle a los oyentes en resumidas cuentas qué es lo que está ocurriendo. Irán e Israel han sido enemigos desde hace años, décadas. Y han sido enemigos no por Israel, sino por Irán. Desde que se fundó el Estado de Israel luego de la Segunda Guerra Mundial, Israel empezó a confrontar, digamos, enemigos en esa zona del mundo. Por ejemplo, Egipto era enemigo de Israel, Jordania era enemigo de Israel desde la fundación del Estado judío. Ya se firmaron los acuerdos de paz entre Jordania e Israel, Egipto e Israel. Irán, que era la Irán del Shah, una Irán muy cercana a Occidente, incluso tenía negociaciones, acuerdos, pactos con Israel. O sea, digamos, eran amigos. Cuando cae el régimen que lideraba la Irán del Shah, eso fue en la década del 70, y llega el régimen de los ayatolá, o sea, de los chiitas, Irán cambia drásticamente su posición, una posición más musulmana per se en el corazón de su religión. Y obviamente dentro de ese corazón de la religión estaba como gran enemigo, al igual que lo fue con Jordania y en su momento con Egipto, Israel, lo que significaba Israel para Medio Oriente. Empieza el conflicto en una guerra proxy entre Irán e Israel, tomando en cuenta, para los oyentes que tal vez no conocen del tema, que ambos países no comparten frontera. Hay una distancia de más o menos 1000 kilómetros de distancia entre unos y otros. ¿Qué hizo Irán? Bueno, ya que yo no tengo la posibilidad de compartir frontera con Israel y quiero que desaparezca como Estado y voy a hacer todo lo posible para que así sea, Irán comienza a financiar y a fondear a grupos terroristas que hacían parte del cotidianismo del Medio Oriente en países como, por ejemplo, Líbano o incluso en Siria. En el Líbano, Irán fondeaba a Hezbollah, eso es al norte de Israel. También al norte, Irán tenía un buen amigo, Bashar al-Assad y la familia al-Assad, el régimen de al-Assad. Y en el enclave de la Franja de Gaza estaba la Yihad Islámica y estaba Hamas. Entonces, Irán iba fondeando poco a poco a cada uno de estos grupos para que hicieran su trabajo. O sea, una guerra proxy en contra de Israel. No había un contacto directo entre ambos países en intercambio de misiles, sino hasta ahora, que es cuando comienzan a dispararse unos con otros. No solo en este momento, sino meses atrás. Incluso todo inició por el ataque de Israel a una sede diplomática de Irán, si no me equivoco, fue en Damasco. Y a partir de ahí, Irán dice, ok, entonces esto es directo contra nosotros. Hoy, lo que estamos viendo es el resultado de una política del señor Netanyahu post 7 de octubre,
El 7 de octubre fue el día más mortífero para Israel, de la mayor cantidad de víctimas judías luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hamás asesinó a más de 1.200 personas. Y Netanyahu dijo, esto se va a acabar y ya sabemos lo que está ocurriendo en Gaza y no hace falta que yo les explique. Aunado a eso, el señor Netanyahu va en contra de Hezbollah y da de baja a su líder en el Líbano. Sumado a eso, el régimen de Bashar al-Assad cae en Siria. Entonces, ahí estamos viendo cómo Irán ha perdido potencia y fuerza al sur del Líbano con la minimización de Hezbollah. Ha perdido a su aliado en Siria porque ya al-Assad y el régimen de al-Assad ha caído. Y en Gaza jamás está minimizado, al igual que la yihad islámica. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay un conflicto directo porque Israel utiliza el argumento de Irán está trabajando en la construcción de una bomba atómica a través de su proyecto de enriquecimiento de uranio. Y tenemos, de un lado, a un régimen ayatolá chiita que quiere que Israel desaparezca, sumamente radical, y por otro lado, tenemos a uno de los gobiernos más ultranacionalistas que Israel nunca ha tenido. Ojo, una radicalización del Benjamín Netanyahu que ya conocíamos que ya era radical de por sí. Súmele a eso el señor Donald Trump. Entonces, con todo este contexto, y esto es un resumen ejecutivo, aquí no hemos hablado de los persas, es irnos más atrás, a entrarnos en el por qué Israel está donde está, en territorio, sino estamos hablando de un conflicto moderno. Lo que estamos viendo ahora, digamos, es la consecuencia de todo lo que le he venido explicando a usted. 7 de octubre, el fondeo a grupos terroristas, el choque de siempre entre Israel e Irán, el enriquecimiento de uranio, Donald Trump, Netanyahu, todo esto es lo que lleva y ha traído como resultado que hoy veamos en televisión, en redes sociales, como directamente Israel e Irán se están bombardeando. Eso sí, hay que decirlo. Lo de Irán, a nivel de defensa, bueno, ha dejado mucho que decir, porque bastante se hablaba, y bastante hablado de Irán, de su capacidad militar, y la cosa no pinta nada bien, al menos frente a Israel. Señor Iker Reyes, muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Le di tiempo para que se acomodara y usted ni siquiera se puso los audífonos. No, estoy viendo estoy viendo el simposio que está tirando, perfecto. No, pero no es un simposio, yo le dije, La le doy pregunta tiempo. del millón. Perfecto con todo lo que he explicado. ¿Cómo al panameñito vida mía, que nos escucha en estos momentos, que madruga, que está con nosotros en sintonía, le afecta directamente este conflicto? Vamos a Muy conversar bien. más adelante. Hoy hablaremos de eso, pero le doy una respuesta muy básica, porque esto merece una explicación mucho más a profundidad, pero una respuesta básica. Los precios del petróleo que impactan al final en el precio de la gasolina que usted utiliza para mover su vehículo. Va a subir el precio de la gasolina. Pues si sube el precio del petróleo, nosotros no producimos petróleo, nosotros importamos y con esa importación, además, la gasolina puede subir. Es, digamos, todo un círculo que se genera. Es parte de la cadena de producción. Pero eso es básico. Ojo, esto lo vamos a ampliar con un experto más adelante, pero los precios del petróleo se pueden ver afectados y eso al final puede influir en el precio de la gasolina que usted utiliza para echarle a su vehículo. O sea, golpea el bolsillo del panameño. Cualquier conflicto en el mundo que genere que los precios del petróleo aumenten, sí. No, ¿Y qué significa que aumente la gasolina? Pues que los productos aumenten, más plata. básicamente. Señor Daniel Lopera, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, la audiencia. ¿Cómo están todos? Viendo tu disertación sobre el tema. Sí, es Irán, que, no, es Israel. que una oyente preguntó, oye, ¿me No, pueden me parece explicar bien. qué es lo No, que no, Está no. bien, está bien, Yo está venía bien. con la misma idea, de hecho, pensando, bien, dije, bueno, está bien, hay que está bien. explicar. Yo le añadí lo que estamos en este momento, Ujú. parte de lo que se está valorando es si Estados Unidos va a entrar en el conflicto o no. Exactamente. O sea, Nada más desde Lo último ayer. que supe fue la amenaza de Trump. Más nada. Lo que pasa es que desde que empezó los ataques de Israel contra Irán, los periodistas han preguntado al gobierno estadounidense si está involucrado o no.
ha sido medio raro. Al principio dijeron que no, después dijeron que bueno, que sí, pero que están ayudando, que no, pero que había sido con armamento estadounidense, como que muy sí, muy que no. Sin embargo, cada vez más se va acercando hacia sí. No solo sí estábamos involucrados, sino sí nos vamos a involucrar. Sí. Donald Trump mandó una advertencia muy fuerte a Irán, muy al estilo de Trump, sobre el ayatollah y directamente hacia Irán como país. Recordemos que Irán es un país de 100 millones de habitantes. Wow. Es enorme. Es enorme. Wow. Es enorme. 100 millones. 100, mira, 92, 95 millones de habitantes tiene Irán. No, es enorme. Y yo, aunado a lo que dice Gonzalo, parte de lo que hay que analizar son los hechos. Irán es un mal actor, o sea, es un actor internacional peligroso Sí. por su fondeo de grupos terroristas, los Houthis, Hezbollah, Hamas, pero incluso aquí en el patio nuestro, el financiamiento a regímenes como el de Venezuela, Sí, o por sea, supuesto. directamente, o sea, tanto con ayuda económica como con ayuda militar. De hecho, cuando Maduro hace sus desfiles militares, mucho del arsenal que él muestra es iraní, y el tema de los drones iraníes y todo este tema. Así que aquí cerca de nosotros en el patio tenemos influencia iraní. ¿Tanta plata tiene Irán? Irán es Irán una de las tiene- grandes potencias del Medio Oriente. Tiene petróleo Por para tirar petróleo. para el aire. Ah, claro. ya, petróleo. Para tirar para el aire. Y Y ojo, Daniel, Ajá. perdón que te interrumpa, porque aquí es muy difícil hacer un análisis, ya sea el suyo, el de Icar, el de Gonzalo, de cualquier periodista que conozca el tema, sin que nadie diga, es que no es así, es que primero, mire, esto la viene interpretación es de cada quien. Y fue muy claro, y usted sabe, Daniel, que le priva del tema internacional, que si bien es cierto, todo parte de lo ocurrido el 7 de octubre, Sí. no es mentira que Israel ataca directamente a Irán en Damasco. O sea, es un Sí, sí, ataque sí, sí, directo sí. Sí, sí, al sí. territorio iraní. Bueno, pero es que y ya habían varios incidentes. Estados Unidos eliminó a Soleimani, exactamente. o sea, en enero del 2020. O sea, Exactamente. ya había habido... A ver, desde los 90s, Benjamín Netanyahu viene con el discurso de que en cualquier momento Irán va a desarrollar armas nucleares. Sí. Desde los 90. Sí, sí, eso viene hablando hace rato. Y parte de su estrategia siempre ha sido retrasarlo. ¿Mm? ¿Sí me entiendes? O sea, entonces el hecho de eliminar a científicos iraníes que están trabajando en el tema de nuclear, y entonces ellos hacen su cálculo y dicen, bueno, si eliminamos a este man, eso lo retrasa más o menos 1 año y medio. Sí, Listo. son perfecto. como ataques directos, Eliminamos. precisos. ¿verdad? Son precisos Sí. precisamente porque para ellos se trata de retrasar el programa. hecho de que Irán pueda tener armas nucleares. Entonces ellos han ido en eso. Lo que pasa es que allí yo me le meto en el comentario, Daniel, para que los oyentes entiendan. El enriquecimiento de uranio, que es el programa que tiene Irán, le da la oportunidad de desarrollar las ojivas y las bombas nucleares. No con esto quiero decir que Irán tiene bombas nucleares, porque hasta el momento lo que se sabe es están trabajando en la construcción de. Y ellos dicen que también tienen facilidades nucleares para creación de energía, no Sí, necesariamente también. para creación de armas. ¿no? Exactamente. Pero el problema es que hay 2 centrales nucleares en donde se estaría enriqueciendo uranio Sí. Irán. Uno es la de Natanz, que fue atacada justamente hace 2 días por Israel. Y la otra es la de Fordow. Los misiles de Israel no llegan hasta Fordow. Entonces, porque además de no llegar por un tema de distancia, hay que decir que la mayoría de la estructura de esta planta es subterránea. Sí, es un búnker. Es un búnker. Y Estados Unidos es quien tiene la artillería para poder dinamitar ese búnker a través de una bomba que se llama la GBU o la GBU. ¿Cómo es que se GBU llama? 57. Bunker Buster. Exactamente, que está dentro de los B-2, que son Sí. estos aviones inmensos de la Segunda Guerra Mundial. Es una bomba que pesa 30.000 libras. Sí. Entonces, Donald Trump, a la amenaza de usted o se rinde o yo me meto, está pensando en, bueno, hay que lanzar esta bomba para acabar con esa Esa central. fundación en específico. Y no hay nada que le guste más a Trump que dependan de él. Exactamente. Eso es una vaina
En este momento, Israel, para terminar su operación, depende de Trump. Y Por no hay supuesto. nada que le guste más a Trump que dependan de él. Ahí el problema es Donald Trump. Cuando él tuvo las primarias en el 2016, su momento estrella en el debate fue la crítica a Jeb Bush, hermano del expresidente George Bush y hijo del expresidente George Bush, que estaba corriendo en el 2016, precisamente por la invasión de Irak. Y por el hecho de que habían inventado que Irak tenía armas nucleares para poder ingresar y que había sido un desastre, que nos habíamos gastado $2 trillones, Trump se lanza al estrellato con eso. Y parte de su discurso y de su base es antiguerra. Exactamente. Es averso a la guerra. Trump dice que no hay necesidad. Aparte, dice él que la única razón por la cual está ayudando en Ucrania y Rusia es porque no le gusta que la gente se esté muriendo en las guerras. O sea, él tiene un discurso muy antiguerra. Lo cual entonces contrastaría con cualquier actividad que haga Trump que involucre atacar a Irán directamente, porque puede que haya represalias, puede que no. Hay que ver qué otros actores dentro del conflicto en Medio Oriente están dispuestos a salir en defensa de Irán. Quizá Rusia, pero Rusia está metido en su propio problema. Quizá China, pero China también ha tomado una actitud, incluso con la guerra de Ucrania, bastante distanciada. Entonces no se sabe si alguien va a salir en defensa de Irán, pero definitivamente crea un conflicto internacional en el Medio Oriente. Un Medio Oriente que incluso el Ayatollah Khomeini, que es quien dirige Irán, sumado en su momento al papá de Bashar al-Assad, el ex dictador sirio, tenían esta idea de esta panarabia que le llamaban, que era todo el Medio Oriente debería ser islámica y debería ser árabe y toda esta vaina. Y Israel obviamente es una pieza que no cabe ahí en la visión de ellos. Pero lo que decía usted lo que decía de la cantidad de gente que dice, bueno, lo que pasa es que antes de Mohammed tuvo 2 hijos, Sí, claro. y se formaron los chiíes y los sunníes. O sea, esto viene de hace muchísimo tiempo, pero hay que jugar con las realidades que tenemos ahora mismo. Sí, y esos son los moderna. actores que tenemos ahora mismo. Sí, hay una realidad moderna y entender, usted dice algo que es muy clave, entender que esta posición de Donald Trump le está jugando a lo interno de los MAGA. Sí. Ya vimos ese podcast de Steve Bannon, que es Sí. un radical, no del Partido Republicano, sino del movimiento trumpista, y el propio Tucker Carlson, que ha acompañado a Donald Trump durante sus 2 gestiones. Sí, sí. O sea, y aparte, ciegamente. Ciegamente, o sea, como periodista, Ujú. como palangranista, diría uno, en contra Sí. o a favor del señor Donald Trump. Y le están diciendo, no se meta en Sí. esta guerra. Porque usted bien ha dicho, Donald Trump ha dicho, si fuera por mí, no hubiese habido el conflicto entre Rusia y Ucrania. Si fuera por mí, no estuviéramos en guerra. Incluso, parte de la campaña fue, ¿cuántas guerras hubo durante mi mandato? Claro. Siempre Cero. Exacto, Decía, no había cero. guerra, yo soy a ti. Sí, bueno, de hecho. Incluso trajo a colación los acuerdos de Abraham. Sí. Oiga, Marruecos logró un acuerdo de paz con Israel, Israel logró un acuerdo de paz con Qatar, estábamos a puertas de sellar un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Él siempre ha levantado esa bandera, ¿no? Así que ahora hay que ver si le toca interceder o no. Porque al mismo tiempo también Israel es el aliado natural de Estados Unidos en Medio Oriente y tiene un lobby enorme a lo interno de los Estados Unidos. Israel. O sea, el lobby de Bueno, Israel pero es una de cosa Dios, o sea, absurda a lo interno de los Estados Unidos y del mundo. en los 2 partidos. O sea, Y del mundo. no, sí, obviamente. Ellos tienen su lobby. Es un lobby muy fuerte. Entonces hay que ver si Trump se anima o no se anima. También dependiendo de cómo le conteste Irán. Vamos a ver. Porque él dijo que, bueno, que tenía la Ayatollah Khomeini, que ya sabía dónde estaba. Sí. Que él lo podía matar. Sí. Pero que decidía que no. Que mejor no lo mató. Pues ahí está para la oyente que había solicitado más o menos un resumen ejecutivo desde diferentes puntos de vista de lo que está pasando en Medio Oriente. Esperamos que haya sido de su utilidad. Repitiendo que esto es un tema que es demasiado amplio. Incluso yo no sé, Daniel e Icar cuando fueron a Israel, a mí lo primero que me dijeron cuando fui a Israel es, usted va a salir con más preguntas Sí. con las que llegó. Sí, o sea, 100%. o sea, sales completamente Sale. confundido y no entiendes nada. Más Y- allá de tener una noción, ¿no? Y yo fui tanto a Israel como a Palestina en el West Bank. Ujú.
Obviamente a Gaza no se puede entrar, Claro, no entonces se puede entrar. no se puede entrar, así que no pudimos entrar a Gaza. Me hubiera encantado ir a Gaza, pero no pude, pero sí fui a Palestina del lado occidental. Oriental, perdón. Y una de las... Y como usted dice, o sea, yo creo que uno termina ahí diciendo, espérate, pero ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se vive esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Porque es un conflicto con tantos grises Demasiados. que no, o sea, no hay manera de hacer. Y yo siempre la gente me hace esa pregunta, ¿no? Como que, bueno, sí, pero yo digo, bueno, lo que pasa es que depende. O sea, yo ahí vi de todo. Vi excesos de un lado, vi excesos del otro, vi intenciones de un lado, vi intenciones del otro. Obviamente hay una realidad y es que el poder lo tiene Israel sobre Palestina. Un poder real, territorial, militar, o sea, todo. Sin embargo, Palestina tiene una organización terrorista dentro de ellos. Y eso les juega a su favor en ciertas ocasiones, como en el caso de Octubre 7. Pero es un conflicto extremadamente enredado. Incluso usted decía algo que tiene que ver con el tema de las bombas atómicas. El peligro que representa que el señor o que el régimen ayatolá que Irán tenga una bomba atómica, por lo que significa Irán y por ese apoyo a los grupos terroristas. Sí, claro. Eso es completamente válido. Pero también hay que decir que con el actuar de Benjamin Netanyahu en este conflicto, por ejemplo en Gaza, que no le ha importado absolutamente nada, Es que ese es el problema. que ha hecho lo que le ha dado la gana, que va más de 50.000 muertos, incluso en bombardear a Irán, sin que haya algo que le abra la puerta a esa posibilidad, porque ni siquiera de manera preventivo, ni dice siquiera él. de manera preventiva se puede aplaudir, No. incluso es legal, un ataque a otro país. Sí. El señor también es un peligro con un arma nuclear, ¿no? Y Israel tiene. Totalmente. Israel tiene. Lo que pasa es que nunca lo van a decir, Lo ¿no? que pasa es que tiene un acudiente. Exacto. Ese es el tema también. O sea, Israel tiene un acudiente que se llama Estados Unidos Por supuesto. y dentro de lo que cabe, Estados Unidos ha podido controlar las aspiraciones de Israel. Obviamente en esta, y eso está claro, o sea, después de que pasa los actos terroristas de Octubre 7, todo el mundo tenía simpatía por Israel. Era una vaina absurda. Sí, claro. Hasta las personas que detestaban a Israel, nadie podía celebrar eso. O sea, ¿quién podía celebrar que mataran a 1000 personas? Nadie lo estaba celebrando. Israel tenía la simpatía internacional. Yo ahí tengo que meter un Ay, comentario. buenos días. Cristi, ¿cómo le va? Buenos Buenos días, días. señora Cristi, por fin. Sí, por fin nos toca coincidir, Daniel, porque siempre que yo estoy, tú no estás, y cuando Exacto. estabas, yo no estaba. Para ti, todo este ¿ok? tiempo tú estás aquí callada. Estoy escuchándolos, me Mira pareció tú. interesante lo que Ah. le estaban diciendo. Buenos días. Ahora quiero saber tu opinión. No, que yo tengo que decir, yo estoy en líneas generales completamente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Yo desde el principio, muy desde el principio, cuando era inevitable y evidente que iba a haber una guerra después de lo que pasó en Octubre 7, para mí, Benjamin Netanyahu no era la persona indicada para llevar a cabo esta guerra. Porque, en mi opinión, él tenía unos conflictos de intereses muy grandes, dado a la situación que estaba ocurriendo internamente en Sí. Israel y la situación delicada que él políticamente tenía en Israel y sobre todo quienes estaban en su gobierno. Cualquier guerra, a mí me parecía que él no era la persona indicada para hacerlo porque él tenía un incentivo claro de querer mantener este conflicto, en mi opinión, desde antes que ocurriera. Claro. Pero a mí sí me sorprendió al inicio de lo que ocurrió el 7 de octubre, fue la reacción de muchos países y yo lo vi acá, porque al día siguiente, o sea, al día siguiente de lo que ocurrió en octubre 7, las protestas al frente de la embajada de Israel eran una locura. Y yo nada más me ponía a pensar, sabiendo que esto es un conflicto donde para un lado y para el otro no hay como puntos medios y en mi opinión, que soy ajena, o sea, soy ajena al conflicto, me parece que está lleno de grises. Yo lo que sí sentía es que el mundo se volvió loco, porque acababan de atacar a Israel y lo que uno veía era protestas en contra de Israel. Incluso vimos en Londres hubo ataques contra monumentos judíos justo después del ataque a Israel. Y yo decía, el mundo se volvió loco, porque hasta ese momento era Israel el que había sido atacado. Sí. Entonces a mí sí me sorprendió la falta, no de todos los países de Occidente, Sí, obviamente sí, algunos. pero Pero ahí es donde sí, yo digo que, bueno, el problema fue que Israel
digamos, en su derecho que tenía de alguna manera retaliar por los ataques, bueno, se le fue la mano en pollo. Y lo que hizo fue las acciones que hemos visto en Gaza. O sea, que no son de alguna manera proporcionales al ataque que sufrió. Y yo concuerdo, y para mí la génesis de ese problema y de tal vez la falta, no quiero decir de legitimidad, porque yo creo que obviamente un país después que fue atacado, imagínense, eso fue lo mismo que pasó es un equivalente a lo que pasó el 11 de septiembre para Estados Unidos, pero era para mí la cabeza, la gente que estaba en el gobierno en ese momento. Incluso se trató de hacer una coalición de oposición que al final ni siquiera terminó durando. Entonces, yo creo que en gran parte de lo que ha ocurrido y el hecho que llevamos 3 años en esta situación, a pesar de que no han regresado, no están toda la gente que ha sido secuestrada, es que el liderazgo de Israel en ese momento no tenía la legitimidad para llevar a cabo esa guerra y creo que lo ha seguido demostrando. Pues ahí está el comentario de Cristi Ramírez desde Londres, la situación y la fotografía en Medio Oriente, un conflicto que dicen algunos, por la capacidad que tiene Irán, no va a durar lo que ha durado, por ejemplo, el conflicto entre Rusia. Yo creo que la gente Ucrania. pensaba que Irán tenía un poquito más Mucha de gente. poderío militar, porque andaba repartiendo por todo el mundo. No decía, bueno, si están repartiendo tanto es porque tienen. Dicen, Pero ahí- Aparentemente dicen no. algunos, a este ritmo de lanzar 400 misiles diarios, Se esto la- no le se va a las alcanzar. acaba, sí. No, pero yo creo que ahí hay otra cosa importante, que sí hay que decirlo, y es Israel se demostró no ahora, sino hace mucho tiempo, y esto yo creo que tiene que ver con lo impopular que es el régimen de Irán dentro de Irán, y no solamente hemos visto las protestas que han ocurrido en los últimos años. Israel tiene infiltrado a Irán de una manera que ellos saben todo lo que pasa en Irán. O sea, Sí. creo Sí, que sí, sí. no solamente lo que está ocurriendo ahora, sino cuando le pusieron la bomba a la persona de Hamas en Sí, sí, sí. la cama. Eso demuestra que Israel, para hacer este ataque, tiene una capacidad de inteligencia y de movimiento dentro de Irán que es casi para Irán como si estuvieran durmiendo con el enemigo. 6:45 minutos de la mañana. La fotografía, don Icar, Ujú. en Panamá tiene que ver con la operación Omega. En Bocas del Toro, la situación complicada, ¿no? Sí, por ahí dice que Donald Trump va a tener que entrar para liberar a Bocas del Toro de... Oye, usted es malo, ¿no? Pero a ver, usted Icar, que está conectado con el acontecer noticioso local. El debate surge... Pero pará, me quedo con lo de Cristi al final. Señor. La inteligencia israelí es superior. Ah, no, bueno, pero Siempre lo ha desde sido, los o sea, beepers... siempre lo ha sido, sí. Sí, los Viper, exactamente. olvídese de eso. Superior. El Mossad es el Mossad, ¿no? Ujú. Escuche algo, Icar. Una persona ya fallecida. Ya, En las circunstancias más extrañas... pero, Extra, O sea, pero, ojo, Nadie extraña. sabe todavía, ¿no? pero no un por momento. eso. Extraña un Lo momento. encontraron en la calle con un Pero, balazo en la ajá, espalda. pero o un sea, momento. Yo sé que va, y quiero que ustedes empiecen Ajá. con el debate. Ajá. Ya tenemos a una persona fallecida. Ya Hay tenemos un un mártir. Pero es Dígalo que no así, sabemos yo, porque es que yo digo... es que no quiero calificar la No, muerte pero de nadie. Estoy pensando como los Suntras. No, ya tenemos pero- un mártir. No. No, a ver, porque, yo creo que es irresponsable calificar la muerte de alguien como... Sí. como No, ponerle- eso porque no estoy sabemos si pensando como estaba... Suntra. Bueno, Ojo. Bueno, muy bien. deja que termine para la premisa. para Yo poder lo hacer que, el lo que quiero trasladar es, amén, de que la situación se agrava porque ya hay un fallecido en las protestas, se contabilizan, según lo que dicen las autoridades, 40 heridos. Es, bueno, entender qué pasa ahora, porque el debate está sobre el actuar de los organismos de fuerza, quienes aducen que ellos no utilizan armas letales para dispersar las protestas. Ujú. Los manifestantes dicen, al señor lo asesinaron con un arma. Ujú. La pregunta es, ¿y entonces? ¿Qué haría usted como gobierno Yo, Una investigación. una investigación. Sí, claro. para determinar que Espérate, ¿cómo así que encuentran un cuerpo tirado en la calle con un balazo en la espalda y la policía, o sea, sale a decir que, bueno, sí, lo encontramos, estaba ahí, los manifestantes dicen que fue... que fue Obviamente fue la policía. Obviamente obviamente. van a decir eso. ¿qué le toca al gobierno salir a salir a hacer la aclarar? investigación, aclarar y, aclarar. bueno, mirar, a ver, O si es algo circunstancial,
Que es enteramente posible. Que es enteramente posible. O que la policía haya hecho, ¿sabes? Que también es posible. Uso de la o sea, fuerza hey, extrema. ¿cuánto cabeza exactamente. loca no hay por ahí? Cabeza caliente no hay por ahí en, Sí, sí, sí. en las unidades policiales. Yo en lo que estoy en desacuerdo ahora mismo es con el tema del mártir, porque digo, no sé, eso es como si en las protestas del 2023, aquí en la cinta costera, de la nada matan a un tipo en Boca la Caja y se dice, no, ese es el mártir de la... No, espérate, a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pasa, créeme que Y pasa. de nuevo, y yo lo dije aquí el lunes, Almirante tiene bandas criminales. Sí. Changuinola tiene actividad criminal, de venta, de tráfico, de drogas, todo esto. O sea, ¿por qué asumir directamente de una vez que es la policía? A ver, sí, la policía está haciendo sus operativos ahí. La otra cosa que también la cuenta de Asoprof de Twitter, que es la vaina más incendiaria del mundo, sube fotos de los policías con escopetas, pero esas escopetas no tienen perdigones para matar a nadie. O sea, aparte de la vaina, la policía usa bolas de pimienta, la policía usa todo tipo de armamentos no letales para poder dispersar a la gente. Que puede matar gente, ojo, claro, un pepperbola a la cara igual, o sea, al otro muchacho, claro, al fotógrafo le sacaron un ojo, o sea, puede pasar, pero no es la intención. Lo que hay que hacer es, sí, el gobierno tiene que entrar a hacer una investigación a ver qué fue el cuerpo que encontraron con una bala en la espalda, a ver de dónde salió. Exacto. La tiene que hacer con la mayor transparencia y la mayor rapidez posible, porque eso rápidamente, Sí, para no se entrar lo van a achacar. en asunciones, tenemos que estar muy claros qué fue lo que ocurrió. Yo creo que es importante para el gobierno y para nosotros como población que se aclare qué es antes de hacer mártires o decir que no fue la policía, se tiene que aclarar. Yo quiero esperar es la investigación. Ayer hubo rueda de prensa post consejo de gabinete en el que se habló de este tema, pero yo sí creo que como ciudadano hay que levantar la mano y decir, ustedes tienen que hacer su trabajo de investigación. Pero yo le pregunto a Gonzalo, ¿usted cree que las personas que están protestando le van a creer a lo que sea que salga de una investigación del gobierno? No, pero la pregunta que yo le hago es, ¿esa investigación va para satisfacer a quienes protestan o para satisfacer a la duda que se genera alrededor del gobierno en todo el país? No, pero perdón, esto es un paso más atrás. En un estado de derecho, Además, independientemente de si hay una protesta o no, el Estado tiene que aclarar, esclarecer qué es lo que ocurrió cuando una persona Sí. aparece con una bala en la espalda. Es correcto. Eso independientemente de las protestas. Sí. Ahora, un momento como el que estamos actualmente, un momento delicado, hay que aclarar con mayor rapidez, pero dijo, en un Estado de Derecho se tiene que investigar cualquier asesinato con una bala en la espalda. claro. Son las 6:50 minutos de la mañana. El Big Ben, en donde se encuentra Christie, marca las 12:51 minutos ya de la tarde. Y allá, a los pies del Big Ben, se encuentra el señor Edwin Cabrera. Profesor, muy buenos días. Ahora sí. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Buenas tardes, Cristi. Buenas tardes. Señor Daniel, señor Ricardo, buenos días. Buenos Día, días. profe. Melissa. Y allá con el amigo Poncho también. A los amigos de Onda Chiricanas, así como los de Fox. Buenos días. Allá en Panamá, muy movido esto acá, más de lo que me hubiera imaginado. Pero interesante. Interesante la experiencia, sobre todo, como ustedes lo saben, cuando uno llega a una ciudad de tanta fama y tan turísticamente atractiva, viendo todo lo que conlleva estar por aquí. Y ahora uno entiende muchas otras cosas, ¿no? Ahora se entienden muchas otras cosas. Pero, bien, me parece, yendo al tema local, me parece que es fundamental lo que ustedes están analizando o discutiendo por el bien y la tranquilidad de la sociedad panameña, independientemente de lo que estén diciendo los manifestantes. Sí se requiere una investigación muy profunda, porque hasta donde se nos había dicho, y todavía yo por mi cuenta hice mis verificaciones, la policía no está usando balas letales. Es un poco lo que estaba explicando Daniel hace un minuto. Eso es lo que siempre nos han dicho desde que esta crisis empezó. Y fíjense ustedes que desde que esta crisis empezó, no se reportan heridos de bala,
y muchísimo menos muertos. Entonces es curioso que esto haya ocurrido. Bueno, es curioso y es preocupante que haya ocurrido. De manera que los más interesados en que la investigación sea de lo más prolija posible son las autoridades, particularmente no sé si es la policía o el Senado, no sé cuál de los dos estamentos los que estaban allí en ese momento, pero al Ejecutivo incluso como un todo le tiene que preocupar que esto se aclare. Reitero, porque se nos dijo que no se estaban usando balas letales en todos estos procesos de dispersar a los manifestantes. Lo que yo más he visto son bombas lacrimógenas. Entonces, lo que hacen es, para lo que alguna vez en nuestra vida las hemos probado, pues, tener una sensación de ardor, de picazón, e incluso de no poder respirar bien, y eso te hace a ti correr del lugar en donde estás. Y eso es lo que hace que la unidad de control de multitudes despeje el área, particularmente las calles. Pero sí es muy importante aclarar esto. Y después de todo, ¿el tiro fue en la pierna o en la espalda? Lo que dice es que en la espalda, que tenía una herida en la espalda. La espalda. Sí, Pero el video de hecho que la yo vi, policía, gritaban, hazle un torniquete en la pierna, hazle un torniquete en la pierna. es que, de nuevo, lo que dijo la policía, ni siquiera hablaban de herida de bala. Ellos dijeron que Bueno, que le encontraron un encontraron. cuerpo Ajá, con que una lo herida encontraron. en la espalda y que más tarde declararon su deceso. También hay otro video circulando de un grupo de personas cargando a un estudiante con un golpe en la cabeza, llevándolo hacia el hospital de Chiriquirande, que es lo que dice el video. Entonces no sabe tampoco si si están relacionados o son dos cosas completamente separadas. Yo creo que en estas cosas Sea como sea, sí hay que hacer la investigación. Es correcto. es correcto. Yo creo que independientemente de lo que sea para un momento de protesta, un momento donde hay enfrentamientos, las cosas obviamente se pueden salir de control porque pasa y lo hemos visto de ambos lados, pero hay unos que tienen la fuerza y es importante que esto se aclare por el bien del gobierno, por el bien de nosotros como sociedad. Además, un cadáver aparece, un cadáver tiene que ser investigado, todo el mundo Sí. tiene derecho a que se aclare como sociedad. Me parece El que... Estado es Pero garante de la vida. Habría que, el gobierno, aquí lo que le pasa al gobierno es que el gobierno tiene que hacer algo que es una de las cosas que yo creo que más le ha costado a este gobierno y es comunicar con claridad, que es algo que yo siento que a este gobierno a veces le cuesta. hay que hablar con el defensor del pueblo, ¿no? Para Sí. preguntarle. El consultar. defensor del pueblo. Sí, es verdad. No, y una de las cosas, a ver, y una de las cosas que hay que aclarar Se también. ríe, El se hecho habla. Me de lo que, saluda si lo ve. Me lo saluda. el hecho de que la policía no use armamento letal durante las protestas no quiere decir que no porten su arma de reglamento. Exactamente. O sea, que no estoy diciendo que no va a pasar. Puede pasar. Pero eso quiere decir, o sea, lo que quiere decir es que la policía activamente no está disparando a los manifestantes. Pero no quiere decir que no portan su arma con ellos para cualquier cosa y que esa arma, en cualquier momento, como todo el mundo sabe, en el momento que hay un arma, se puede ser usada. Lo que pasa es que se espera que la policía tenga ciertos controles sobre eso, pero bueno, de que puede pasar, puede pasar. Aquí alguien Pero dice, además, Daniel, hay que recordar algo, Daniel, que bueno, en lo que es el entrenamiento, Ujú. los policías tienen un entrenamiento para establecer cuándo pueden usar Sí, el arma de reglamento. En este caso se usan balas letales. sí. Incluso el entrenamiento es para cuando sacar los que todavía usan, algunos que ya cada vez se ve menos, la denominada vara policial. Entiendo que ellos los preparan para eso. Sí, 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 claro. Ellos tienen un Entonces, tema de uso proporcional de la fuerza, que es lo que dice la ley. claro, y tal vez una de las cosas más importantes, especulando sin saber exactamente qué pasó, es determinar la bala Sí. del hoyo obsiso de qué calibre es, para saber si es de la que usa la policía. Ustedes recordarán que hace como 2 o 3 semanas hubo una situación en el Chorrillo, que era un tema de unas bandas, y trataban de sacar a alguien que estaba en el patrulla, Sí, clarito. los que estaban afuera. Y ahí en ese momento el policía sí se vio en la necesidad de sacar el arma, no la Sí. utilizó, por lo menos lo que se vio en el video, pero sí se vio la necesidad de sacar el arma. O sea, entiendo que ellos los entrenan para eso. ¿Qué iba a decir, Cristi? El micrófono, Cristi, lo tienes apagado.
No, que en esta situación a mí me parece que en general antes de entrar en como en suposiciones, y alguien aquí decía que Panamá es la policía más represiva de Latinoamérica. Y a mí me parece que eso hay que aclarar cosas porque eso, eso implica que la gente no ha visto cómo realmente son las protestas de Latinoamérica. No es que en Panamá no hayan habido ocasiones fuertes de represión, pero decir que nosotros tenemos una fuerza policial altamente represiva tampoco me parece que ayuda al debate porque simplemente no es cierto. Cada vez que hay una protesta en Argentina, cada vez que hay una protesta en Argentina, con múltiples gobiernos, nosotros vemos, murió no sé cuánta gente, murió no sé cuánta gente. Pongamos las cosas en perspectiva y pongamos las cosas en su justa dimensión y no usar hipérboles. ¿Por qué? En Panamá han habido casos de represión de las protestas en distintos gobiernos, es cierto. Pero decir que la fuerza panameña es una fuerza altamente represiva tampoco es ni justo ni real. Pero tú sabes que, Cristi, yo creo que la Cristi, gente lo que equivale, pasa, equivale represión con control de multitudes. O sea, cualquier tipo de acción por parte de la policía para controlar una multitud de gente es sinónimo de represión para ellos. Entonces, yo creo que por eso, por ahí va quizá el juego que es, sí, efectivamente la policía ha tenido que controlar multitudes durante todos estos 2 meses, no quiere decir que haya sido represión. No, y es algo que, por ejemplo, si vimos es que un pero día... ojo con Ajá. algo, Cristi, hay que reconocer un hecho. Ujú. Cuando nosotros los panameños hablábamos de la dictadura, habían extranjeros que nos decían, no, lo de ustedes es una broma. O los mismos gente del PRD decían, no, esta es dictadura con cariño, o dicta blanda, decían otros. Sí, pero es que era la nuestra. Sí, es un hecho cierto. Si tú revisas la estadística de las dictaduras en Centroamérica y en Sudamérica, no se aproximan a la realidad que se vivió en Panamá. O sea, la realidad de Panamá no se aproxima a la realidad que se vivió en Sudamérica y en Centroamérica desde el punto de vista de las verdaderas masacres que se dieron en Centroamérica y en Sudamérica. Pero cuando los panameños hablábamos de la dictadura que estábamos viviendo, no de la Sí, que no estábamos viviendo, hablamos de la que conocimos. En el caso de la represión, que tengo que estar totalmente de acuerdo con lo que dice Cristi, los que hablan de represión no tienen ni la más leve idea de lo que verdaderamente es una represión. Cuando uno ve en los tiempos modernos, ¿no? Aquí en Europa, Cristi, que usted lo ha visto de vicio, aquí en totalmente. Europa, cuando salen allá en París, es violenta la represión de la policía, violentísima. Y acá en Londres entiendo que no es diferente. Pero ojo, el manifestante panameño va a hablar de su realidad, no la realidad de otros. Pero por Ojo eso, con eso. pero yo sí entiendo de la parte que uno vea la realidad, pero aquí tal vez lo que estamos viendo en este momento es un contraste de dos gobiernos que decidieron reaccionar a las protestas de manera distinta. ¿Por qué? Porque digo cuando a mí me molesta un poco cuando hablamos de represión. Porque, y es lo que yo digo, un día nos puede realmente tocar. Y si un día realmente llega un gobierno que está dispuesto a hacerlo, tenemos que entender la diferencia de lo que sí es represión a lo que no es represión. ¿Qué pasa? Nosotros estamos viendo el contraste de dos gobiernos distintos. Un gobierno que dejó que se cerrara el país, a pesar de que en la Constitución está garantizada el libre tránsito, y lo vimos por meses, y un gobierno que dijo que ellos iban a garantizar el libre tránsito. Una cosa es, si una persona cierra la calle, los van a sacar de la calle. Y otra cosa es que cuando ha habido manifestaciones que han habido, nos hayan tirado a las fuerzas policiales solamente por tirarlas con una fuerza bruta para reprimir. Eso es una cosa totalmente, son dos cosas distintas. Y es importante que entendamos la diferencia, que es lo mismo cuando a Mulino le dicen dictador o a Anito le dicen dictador cuando no eran, cuando claramente no eran dictadores, porque un día nos puede tocar y un día lo podemos ver. Y para ese momento tenemos que tener clara cuál es la diferencia de una cosa y la otra. Profesor. Lo Ah, cierto es que sí. Eh, No, es que sí, yo no es que me río, pero cuando yo digo la represión de la dictadura, el dictador suelo, a mí sí me ha quedado claro y lo dije de un inicio de esta crisis. Es evidente que la policía, en el caso de la ciudad de Panamá y provincias, como en el caso de Darién y de Bocas y Chiriquí, que es el Senafrón, la instrucción que tienen es desalojar la Interamericana y desalojar las calles. Listo. Si no están trancando la calle, la gente se puede manifestar sin ningún problema, como lo hemos visto en otras ocasiones durante esta misma crisis. Uno. Dos. Lo que no puede perder de vista a los manifestantes es algo. En mi opinión,
No sé cuál es la de ustedes en la mesa. En mi opinión, hay dos tipos de manifestantes en este momento en Panamá. Uno, los que legítimamente no, que la ley 462, que etcétera. Y dos, los más peligrosos. Lo primero no es peligroso porque es un deber, es un derecho legítimo manifestarse en contra de algo. Pero el segundo, que es el peligroso, es el que tiene en su agenda tumbar el gobierno. Y en esa intención de tumbar el gobierno, no perdamos de vista que el gobierno se va a defender hasta el último minuto que se pueda defender. Se hace en dictadura como se hace en democracia. Lo único que la dictadura va matando por delante. En democracia el gobierno va a tratar de valerse de los mecanismos que le otorga la Constitución para defenderse institucionalmente. Lo perdimos. No, pero yo creo que hay una diferencia un poco, y ahí tengo que decir que el presidente lo ha dicho claramente, y es no se van a permitir calles cerradas. Y yo fui muy crítica del gobierno anterior. O sea, yo fui muy crítica del gobierno de Nito Cortizo cuando dejó que se cerrara el país. Y yo nada más veía el daño económico que se le estaba haciendo al país. Y yo dije, estamos cometiendo suicidio colectivo con lo que ocurrió en el 23. Entonces, yo fui muy crítica con Nito Cortizo en ese momento y siento que en este momento el presidente lo ha dicho claramente, no van a permitir calles cerradas. Si alguien cierra una calle, sabe que el presidente ha dicho que no se van a permitir calles cerradas, que es la instrucción que ha dado el gobierno. Entonces, hablar a mí de represión me cuesta cuando puede haber abuso de fuerza, puede haber un mal uso de la fuerza y eso debe ser investigado y ser sancionado si se encuentran culpables que hubo. Pero hablar de una represión colectiva a mí en este momento no me deja de hacerme sentir un poco incómoda. Hemos perdido al profesor. Sí. Perfecto. Mire, Cristi, y lo que están diciendo todos ustedes, a eso súmele no solo la calificación sobre el actuar del presidente Molino, que es completamente válida, que usted tenga una opinión sobre el actuar de José Raúl Molino y su gobierno, la crítica es necesaria y en una democracia es completamente válida. De allí a esbozar términos que no vienen al caso, sí minimiza un poco el debate. Pero es que yo no sé, Cristi, Daniel y Car, si ustedes se han dado cuenta que a lo largo de toda esta temporada de protestas, lo que ha habido es una sumatoria de desinformación, una sumatoria de mentiras que le hacen un daño terrible al debate. ¿Y por qué traigo a colación lo siguiente? Porque para que usted vea, la gente se lo cree. El fin de semana, Daniel, estaba en una reunión y me consigo a alguien. Y ese alguien que no conozco me dice, oiga, ¿es verdad que ustedes cuando van a hablar con el presidente primero verifican las preguntas que ustedes van a hacerle? Yo, Cuando ¿cómo es la hablar con el cosa? presidente. Y entonces yo me paro así de frente y digo, ¿cómo es la cosa? Sí, pero es que eso es lo que se dice. Que ustedes cuando van a presidencia y a hablar con el presidente, a ustedes les piden las preguntas que le van a hacer. Yo. O sea, se refiere a los jueves. Los jueves. Ya. Sí, Ya. me Es parece. que no entendí eso de reunirse con el Sí, presidente. yo digo, ¿Quién se está oiga. reuniendo con el presidente? Ajá. Ya entendí. Le la digo- conferencia del jueves, ya. Pero una consulta, querido amigo, a quien no conozco. ¿Quién le dijo a usted que los periodistas le dan las preguntas al presidente para que él sepa lo que le van a preguntar? No, pero eso es lo que se dice. Entonces yo le respondo y le digo, mire, eso que usted está diciendo primero es mentira, número uno. Número dos, qué bien que estoy aquí para responderle sobre esa iluminarlo. mentira, exactamente. Y tres, le dije, eso mismo que usted está vociferando y repitiendo según le comentaron, es lo mismo que está pasando en el país con diferentes temas. Una cadena de desinformación sobre hechos y sobre verdades a medias. Y eso no quiere decir que usted no tenga el derecho de criticar y de señalar al presidente Molino por lo que haga, por lo que dice. Pero de allí a la utilización de una retórica más que una narrativa para ir en contra de un gobierno, pues sí, lo que hace es disminuir el debate. Sí. Profesor, lo tenemos nuevamente con nosotros. El micrófono. Es correcto. Oiga, pero usted salió de una discusión parecida.
Así, también. ¿Será la misma persona? No creo. Se fue nuevamente. No, bueno, y Sí, entonces el internet de Tigo, Sí. malo, ¿no? O sea, el internet de Trafalgar Square. Lo que pasa es que Cristi viene a defender a Tigo, ¿no? No, nada más digo que yo vi hace recientemente un roaming de Tigo que funcionó. Entonces no sé si es Tigo o es el celular del profesor, no lo sé. Pero sí, pero ¿sabes qué, Gonzalo? Esa desinformación que nosotros estamos viendo, a mí lo que más me preocupa, y coincidiendo completamente contigo, es que no es algo que estamos viendo sobre estas protestas. Porque yo trato de hacer muchas comparaciones con estas protestas actualmente, con las protestas que nosotros vimos en el 2023? Porque a mí me parecen muy parecidas. Tan parecidas, las estructuras tan parecidas que uno podría decir que son una continuación de organización la una de la otra. A mí no me parece que son incidentes aislados. Yo trazo una línea desde las que pasaron El por la gasolina, 2022, sí. la de 2022, la de 2023 y las que estamos viendo ahora. A mí me parece que es un modus operandum muy, Es un poco muy lo mismo, parecido. ¿no? Digo, las Es razones un también son las poco mismas, hay un descontento, o sea, generalizado. Hay un descontento generalizado que sí ha estado, en mi opinión, ahora, que no es ajeno. Nosotros lo hemos visto en casi todos los países después de las Sí. pandemias. Crisis de inflación traen descontento político. Eso es tan cierto en todas las etapas históricas del mundo. Pero lo que yo sí veo es que, uno, los actores son muy lo mismo y las estrategias han sido muy parecidas. Y gran parte de esas estrategias, en mi opinión, sí pasan por desinformación. Yo he escuchado en los últimos años una serie de cosas, desde decir que uno no come grado de inversión hasta las mentiras que se han dicho con la caja del Seguro Social o que estábamos vendidos a la mina cuando advertíamos de lo que nos estaban diciendo las calificadoras con el tema del cierre de la mina, que en mi opinión ese nivel de desinformación ha dificultado mucho el debate, porque nosotros podemos estar de acuerdo con la ley o en desacuerdo con la ley. Podemos estar de acuerdo con la mina o en desacuerdo con la mina. Lo que yo he sido muy crítica es, tenemos que tener un debate real de nuestra situación para poder tomar decisiones. Y lo que hoy estamos escuchando, y a mí me parece que no es tan casual, a mí sí me parece que hay grupos detrás que de manera estructurada se están encargando de difundir una gran cantidad de desinformación y en este caso en particular, y aquí quiero incluir incluso a periodistas y a medios de comunicación, que creo que su odio hacia el presidente Mulino ni siquiera está dejando que nosotros podamos tener un debate de algo tan trascendental como era la ley de las pensiones, que bueno, ya pasó, Y, pero sin base de mentiras. y justo que usted dice, ¿cómo le dice usted a Eduardo? Yun Yun. Santo Dios. A su amigo Yun Yun. Dios mío. Escribe algo y me dice, una No- gente... No escriba y lo que pasa es que ellos tienen Escriben chat. privado. ellos tienen exactamente No, yo chat. estaba buscando los comentarios para ver si Ellos Liñón tienen chat estaba paralelos. comentario en los comentarios, porque No, pensé no, que era un tema público, pero ya me No, doy cuenta que es bueno, un tema no, privado. pero el señor escribe algo que voy a No, hacer está bien. público. Y dice, y gente que uno creía seria también está mintiendo. Un profesor de economía, por ejemplo. Es lo que No, dice no, pero Lin Yue. Cristi, ¿qué opinas de eso, Cristi? Ese Yuyun prende el ventilador y se va. Lo dice Eduardo. Yo no voy a decir Prende el absolutamente ventilador nada. y se Vamos va. con la opinión de Cristi al respecto. venga. Ajá. El señor no es serio, porque aquí nosotros creamos la política de ese señor no es serio. Hay gente que yo sí consideraba seria, que he estado lastimosamente, o sea, decepcionada, porque son cosas que ellos saben que es mentira, le están diciendo, creo que es por una rencilla personal con el presidente. Y entonces tenemos a este señor que no es serio, ni dice ser profesor de economía, pero yo no sé qué economía pudo haber estudiado si discute hechos que mis estudiantes de segundo año de bachillerato de economía saben y lo dice públicamente y la gente lo cree. Pero la única manera que a mí se me ocurre que o él no sabe, cosa que lo dudo, otra cosa es que él sabe cosas y lo quiere hacer para empujar una narrativa que le conviene. No sé si el No, señor yo se va creo a que quedar. esa gente está convencida de las cosas que dicen. No puede ser. Convencidísimas. Convencidísimas de las cosas que dicen. Es que Daniel no puede ser. Te estoy Son cosas diciendo. tan Bueno. básicas Te que estoy diciendo. No, Convencidísima. yo no. No, Anda, No, dile no, a no, una, anda, no, trata de no, llevarte a una Daniel, persona no, de estas no. ambientalistas No. a la mina a decirle, a hablarle el mercurio para ver qué te dice. Están convencidísimas de las cosas que están diciendo. Bueno, ¿y qué dice Rubén Blades en su canción? El borracho está convencido que el alcohol no afecta sus sentidos. ¿Qué fue la última cosa que fue
algo de los bancos de Panamá que Sí. son un oligopolio. El tema del... Sí, que son un monopolio y que, y que el grado de inversión es una sugerencia. No, apaga la luz y vámonos de aquí. No, paga la luz y vamos. Si de verdad un economista dice el grado de inversión es una sugerencia, entonces de verdad nosotros tenemos un problema severo, bueno, que ya sabíamos de educación, pero apaga la luz y vámonos. Y en este país no se, o sea, que no se puede discutir con eso no se puede discutir. Pero por lo Es como mismo, también hubo una diputada que dijo algo parecido, ¿no? Que algo que no afectaba el grado de inversión. Y yo digo, ¿cómo estamos pudiendo tener Eh, esta eh. ¿cómo lo podemos estar diciendo? pero por eso, Cristi, yo soy de la política y que yo escojo mis batallas. Si yo veo que hay una señora o una persona que yo no puedo, o sea, llevarla y traerla a la realidad, normal, no puedo hacer más nada. Daniel, yo no puedo hacer más nada, a veces hay Cristi, que no puedo hacer más intentarlo, a nada. veces hay que intentarlo, a veces hay que Es como intentarlo hablarle porque hay gente que está muy hablarle a lejos. una piedra. No, hay gente que está muy lejos, hay que intentarlo. Belisa, ¿el profesor está ahí? No. Ah. Gonzalo es como hablarle a una piedra. Mira, cuando yo no sé algo, Ajá. yo me callo y yo escucho. Yo me callo y escucho a la gente que sabe y maneja los temas. Es más fácil creer la mentira que creer, Sí, claro, que obvio. creer una verdad. Pero tú tienes la capacidad de raciocinio. Tú vas a buscar, pero más como- material. No, tú no puedes pero tener, como no la tú no puedes tienen, tener, tú no puedes pero tener una sí. persona de referente única y exclusivamente referente. Pero como Meli. no la tienen, es mucho más fácil creer la mentira. Hay- Pero saben que sí, yo concuerdo con Melissa. sí, sí. Hay narrativas que son más fáciles para nosotros creernos porque es lo que nosotros queremos creer. De cierta manera, porque yo creo que en Panamá nosotros tenemos un problema de responsabilidad colectiva. Entonces, ¿qué pasa? Como a nosotros como sociedad no hemos querido asumir muchas de nuestras propias responsabilidades, nosotros se la tiramos al otro. El otro es el mal político, el mal gobierno, la corrupción. Y eso no es que no exista, todas esas cosas existen, pero eso nos quita a nosotros como ciudadanos un nivel de responsabilidad. Entonces, cuando nosotros alguien viene con mentiras y nos dice, es que todo esto es culpa de, si la plata no se la roban, entonces sí alcanzaría. Nosotros en este momento tenemos un problema estructural de crecimiento económico por otras razones. No Sí, es no tan tiene sencillo. nada que ver que se estén robando la plata. Exactamente, no es Que tan se la están sencillo. robando, pues, pero no tiene nada que ver Sí, con que se eso. la están robando Nada a alguien, que por ver, Dios. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque una de las épocas de mayor crecimiento y mayor empleo del país para mí ha sido uno de Ahí los sí se la están gobiernos robando. más corruptos. Pero en ese momento fue un momento igual donde había crecimiento económico, empleo por una serie de circunstancias, tanto internas como externas, que eso fue lo que pasó. Hoy estamos viendo el momento Claro. opuesto. Entonces, nos quita la responsabilidad, creo yo. Hay un oyente que dice, y ahí es donde vamos con el tema de, a ver, de opinar por opinar, ¿no? Sí, el oyente de aquí en general o en la paralela. No, en general, ¿qué Ah, pasa? Hay una ¿Qué zona de pasa? comentarios ¿Qué pasa? premium. Sí. Premium. Que es para aquellos que tienen el privilegio esa de yo no la- tener el celular de Esa yo no la Gonzalo pago, Nazarí. esa yo no la pago. No, mi celular lo puede tener todo el mundo. No pasa absolutamente nada. Mire, aquí dice lo siguiente. Un señor Beto Cabamar que creo que el día de hoy la tiene con usted, Daniel Opera. Pero bueno, Ah, venga. le dijo que cuando usted iba a ir a la rueda de prensa representando a Foco. A los jueves. Sí. Me da una Usted puede pereza. ir. Sí, sí, sí. Pero Lo usted que pasa es que puede ir me da como, pereza. como medio, usted puede ir. Me ha dado pereza. generalmente. Perfecto. Ahí está la respuesta para el oyente. Le ha dado pereza al señor. Como Beto con la Marco. ¿Cómo con la Marco? Sí. Con la Dice lo Marco, siguiente. sí, con la Marco. Cristi, recuerde antes de las elecciones cuántas veces ustedes, los medios, mire la aseveración que da el señor. Tira. Ustedes, los medios, hablaron bellezas de Mulino Martinelli. Ah, sí, ya mismo. Bueno, pareciera que calaron en muchas mentes contra Mulino, ¿no? No era la culpa de los Oiga, medios. yo le voy a decir lo siguiente. Ya mismo. Mire, yo puedo decir, Foco, famosamente por Mulino. yo le voy a decir lo siguiente. Usted puede estar en desacuerdo con Mulino. Es que nadie le está diciendo que no, que usted puede ser oposición, Claro, obvio. usted puede decir lo que quiera, siempre, obviamente, siempre que haya un respeto. Pero lanzar semejante frase, aduciendo que los medios de comunicación, ¿cuántas veces hablaron bellezas de Mulino Martinelli? Es negar que gran parte de lo que ha ocurrido con el presidente Martinelli se lo deben a los medios de comunicación. Es que es una realidad. O sea, no se puede quejar de una cosa y después O hacer la sea, otra. los medios de comunicación son quienes han puesto, obviamente, el Ministerio Público cumpliendo su función y la justicia de este país, si es que se le puede llamar justicia, han hecho su trabajo. En este programa, antes en campaña, pero Mulino
Aquí, ¿cuántos debates tuvimos con el presidente Molino? Incluso diciéndonos impertinentes, o en este caso a mí. O sea, Bueno, es que- y hay cara el jueves, o sea. los bueno, por jueves. supuesto. Entonces, lo que quiero decir es, obviamente, hay una crítica sobre los medios de comunicación. Está bien, lo tenemos. Es válida. Yo lo he dicho acá, Cristi, usted que le pone el tema de los medios, igual que en los miembros de la mesa. Hay una crítica y hay un comentario que va generando y que va aumentando como una bola de nieve diciendo es que los medios de comunicación son los grandes culpables de la situación en el país. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando realmente, y en Panamá se vivió, no hay medios de comunicación libres, estamos jodidos. Jodidísimo. Yo creo que también quiero hacer un paréntesis para responder. Cuando estábamos en campaña, yo dije dos cosas muchísimas veces. Uno, no importa quién sea el candidato, los que están diciendo ahora que no van a tener que subir la edad de jubilación nos están mintiendo. Y se lo dije a todos los candidatos cuando Gonzalo los entrevistó. Segundo, yo dije múltiples veces que ese eslogan de Martinelli y Mulino de más chen chen en el bolsillo era completamente mentira, porque yo entendía la situación económica que el país se iba a enfrentar, Bueno. independientemente si el presidente era uno o el presidente era otro. Ese chen chen en el bolsillo era completamente mentira. No había chen chen que poner en ningún bolsillo. Entonces, en ese momento yo fui crítica de todo esto. Lo que yo no voy a dejar, ¿no? Y es lo que no podemos dejar, y yo sí lo estoy viendo de otros medios, lo estoy viendo de otros periodistas y lo estoy viendo de la sociedad, es que lo que a mí no me guste de X político o de X funcionario público nuble mi visión a las necesidades del país, que es lo que está pasando con la ley del Seguro Social. Yo puedo estar en desacuerdo y como lo dije en su momento, lo del chen chen en el bolsillo era mentira. Nos mentieron en la Es cara. demagogia, oye, por Irreal, Dios. irreal. Demagogia, total. Era irreal. Sí. Pero yo no voy a dejar que mi disgusto hacia Dinomón no nuble el hecho de que el Ejecutivo, en mi opinión, fue serio en presentar una propuesta que al final no hubo capital político para aprobar y que después la Asamblea Legislativa revisó y que era necesaria para el país. Porque eso es como cuando te cortas la nariz para poner bravo a tu cara. Es esa situación en la que estamos viviendo. ¿Cómo fue esa analogía? ¿Cómo fue esa analogía? Analogía en inglés, que no sé cómo se traduce, que te cortas la nariz para poner bravo a tu cara. Hmm. O sea, tú mismo te mutilas a ti Ya para entendí. Sí. No, pues, Entonces, ¿qué es tú eso? mismo Son te las 7:10, autoflagelas. Exacto. te autoflagelas para molestar al otro. Exactamente. El que está perdiendo eres tú mismo, es eso. Pero mire, Cristina, no nos vayamos tan lejos. Mira, aquí está el señor que todas las mañanas se conectan. Y vuelvo y pregunto si es que trabaja, no sé si trabaja. El señor dice, los medios de comunicación tienen cero credibilidad, pero bien, todas pues. las mañanas se conecta a escucharnos. No entendí. Pero aquí está. No entendí. A mí no me gusta algo, yo cancelo. Yo escucho programas que yo no puedo durar 25 minutos porque yo sufro de la presión alta. No, Y yo cuando sí yo escucho- escucho a esa persona gritando y yo, Dios mío, Señor, ampárame, y yo cambio el canal No, y, pongo, yo- y cambio la emisora, perdón, y pongo música, ¿entiendes? Música para relajarme. Yo no sí tengo tengo tiempo una, para estas yo sí tengo un guilty pleasure ahí. Yo escucho de todo. Y Mm. escucho Fox y escucho Cable Continente y escucho de todo. O Sí, sea, pero hasta cuando- lo que me, hasta sí, lo que no me gusta. Dani, pero cuando yo escucho un señor que se conecta todas las mañanas, da las bendiciones, el Señor es mi pastor, nada me afectará, y después dice, es que los medios tienen cero credibilidad, entonces, ¿qué hace aquí? No entendí. O sea, pero ahí Daniel, ya le doy la palabra a Cristi. Ujú. Daniel, a ver. Usted se conecta, usted ha dado en el clavo. Yo me conecto a Fox. Sí, claro. Usted sabe lo que se va a encontrar Sí, en Fox. clarito. O sea, usted ahí no se va a Clarito. encontrar a unos periodistas progresistas criticando a Trump. Eso no va a pasar. No, uno lo escucha. Perfecto. Uno lo escucha, uno Sabiendo dice, de dónde viene. Sí, exactamente. Uno se conecta a este programa sabiendo con lo que se va a encontrar. Sí, claro. Si usted quiere escuchar una oposición a José Raúl Molino por hasta cómo camina, estoy seguro que este programa no es. Sí, claro. Y si quiere un programa para Ojo, adular a José Raúl exactamente. Molino hasta cuando se equivoque, aquí tampoco es. Tampoco es. Entonces, yo creo que lo bonito, y más que bonito, así como decimos que los partidos políticos forman parte de la base de cualquier democracia, la pluralidad a la hora de usted escoger lo que se le venga en gana, también es parte de la democracia. Si usted quiere escuchar un programa de radio o de televisión, verlo, en donde se le da palo al gobierno por todos lados, hay. Y no, yo no critico la labor de ningún colega, los colegas saben lo que hacen. Yo sí critico Pero- la labor de economistas, la labor Sí, es de diferente. activistas que utilizando esa argumentación mientan, es todo.
Pero aquí, por ejemplo, Daisy, que siempre nos escucha, dice, me acuerdo con el tema de las encuestas, ¿no? Nosotros no manipulamos las encuestas. Esa encuesta es una empresa externa que se le pidió una encuesta y nosotros nada más pusimos aquí los resultados que dieron esas encuestas. Eso no se trata de minimizar o no a Lombana. Nosotros entrevistamos a José Raúl, entrevistamos a Lombana, entrevistamos al presidente pasado, entrevistamos aquí al vicepresidente, pero lo que pasa es que, el mensaje de toda esta discusión es importante, más allá de nosotros mismos, que no tratemos de ajustar realidades y hechos concretos a lo que nosotros queremos que sea. Si nosotros quisiéramos que hubiese ganado Lombana o José Raúl Mulino, no importaba porque nosotros simplemente pusimos la encuesta que tenía. Y lo que nos está pasando, y esto no es un fenómeno de Panamá, con el tema de los echo chambers en las redes de comunicación, las personas, y eso ha llevado mucho al tema de la polarización que estamos viendo a nivel mundial. Las personas nos estamos acostumbrando a solamente escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Y eso se convierte en un echo chamber. Nos reunimos solamente con personas que piensan igual. Vemos en redes sociales solamente lo que nosotros queremos ver. El algoritmo te tira lo que tú quieres ver. Y eso hace que tú no tengas otras opiniones, otras cosas distintas. Y esto es lo que nos tenemos que volver a acostumbrar. Mire, ¿Cuál? ahí está, ¿no? Eduardo Linyuen le respondió. Pública. Ah, Ahí salió está. del chat de Ahí- Gonzalo. Ahí está, dice, es como cuando se enojan con los periodistas cuando la selección pierde, los periodistas no juegan. Y para seguir con la analogía, hay quienes quieren que la selección pierda porque no les gusta el técnico. Claro, Y obvio. lo dice allí para que no digan que es privado, ¿no? Ahí está, pues, Eso es señor. más grande que la de mi cortar mi nariz, exactamente. Es buena la No, o sea, yo lo que creo es Sí, que me parece que la analogía está un poquito extraña, pues nada más. llegó el profesor otra vez. Oye, primera ¿Ya? vez en mi vida que la escucho. Primera vez en mi vida que Sí, la yo escucho. jamás había escuchado eso. Pero es que aparte, to cut espérate. ¿cómo es? De que your face. Es para en poner cara de inglés. bravo, córtate la nariz. Ujú. Está bien. No, pero yo sí creo que es importante, los he escuchado atentamente y yo sí quiero recuperar un punto. Cristi, cuando habla de la encuesta, solo les recuerdo que la nuestra fue la única que no quitó ni puso un punto a nadie para favorecer o desfavorecer a nadie. Ajá. Y yo no les voy a hablar y nunca se los voy a contar, nunca se los voy a contar de las presiones a las que yo me vi sometido en esa encuesta, sobre todo con las dos últimas. Nunca se los voy a contar. Porque si se los cuento, tengo que decir de quiénes vinieron las presiones. Pero aquí era un problema que tal vez mucha gente no entiende o no termina de entender este programa. Es irrelevante para este programa si ganaba fulano, mengano o perencejo. Eso es irrelevante. Lo relevante para este programa era ayudar a la opinión pública a tomar una decisión en función de los intereses del país y que supieran por dónde iba el asunto. Y les tengo que decir algo, yo no conozco a la encuesta Doxa de ahora, yo conozco a la encuestadora Doxa de 1988. O sea, yo no me iba a rifar el prestigio de un medio que acababa de comenzar una semana antes o 15 días antes, manipulando encuestas. Y como yo sé que Gustavo Méndez y su empresa Doxa jamás han cambiado una centésima, por eso me atreví a hacer lo que hice. Era un riesgo, ¿ah? Porque también corría el riesgo de que los resultados fueran diferentes a los publicados. Y ahí vamos a tener un problema, como ha pasado ya en varias elecciones en Panamá. Pero fíjense ustedes cuando una persona maneja con honestidad su trabajo. El domingo ese de las elecciones, yo llamo a Venezuela a Gustavo Méndez y le digo, Gustavo, hay mucha gente votando y yo no sé si eso pueda modificar el resultado. Me dijo, la noticia ya te la tengo. El resultado de lo que está en la encuesta y más gente votando, lo único que va a confirmar el resultado de la encuesta. Y en efecto así fue. Pero es lo que yo les digo, mucha gente que nos escucha todos los días no termina de entender cuál es el objetivo de este programa. O sea, expliquen a alguno de ustedes por qué este programa tendría que ser defensor oficioso del presidente Mulino. O sea, ¿qué ganaríamos con eso? No, Y nadie pero un puede decir, momento, si y frente nadie a puede una decir- realidad, y nadie puede decir que no, aquí claro que no, Ricardo Martinelli, así es no, que es nosotros somos amigo.
Amiguísimos. Amigos, Tan tan amigos que estamos Pero demandados. O sea, así es. Mi punto aquí es, Cristi, lo que usted misma dijo, frente a una realidad de los hechos que tenemos por delante en materia de economía, en materia política, en materia de educación, en materia de seguridad social, frente a una realidad, nosotros no nos vamos a quedar callados de analizar esa realidad, no a la que a nosotros nos gustaría, ni en la que estamos empujando, sino mira, la realidad, como bien ha dicho Gonzalo 1000 veces, es que la jubilación había que aumentarla. Totalmente. No la hemos querido aumentar, bueno, atengámonos a las consecuencias. Eso es así. Y en ese tema, como en muchos otros más. Pero un medio que aspire a tener un alto nivel de audiencia y como consecuencia de ello de credibilidad, no gana nada siendo favorable de un partido político, de un gobierno de turno. Y nosotros aquí apostamos por la credibilidad y por la independencia. Pero, repito, mucha gente que nos escucha no entiende eso. Aquí hay gente que le gusta blanco o negro, calle arriba o calle abajo. Y no se enteran que en el avatar político hay muchos grises también. demasiado. Y para acabar de fastidiar, como ustedes están analizando, la cantidad de gente que miente de una manera descarada. Y yo me quedo sorprendido. Pero ¿cómo miente? Y gente, como dice Cristi, gente que uno considera inteligente, gente que uno considera de prestigio, que han estado mintiendo de una manera consuetudinaria. Pero bueno, al final es asunto de ellos. En el caso nuestro, cumplimos con lo nuestro. Pero profesor, cuando yo dije que ellos estaban convencidos de las mentiras que estaban diciendo, usted parecía no estar de acuerdo con eso. Ah, no, le digo por qué, Daniel, porque en algunos de los casos no están convencidos, en algunos de los casos. En algunos de los casos lo que están es repitiendo las mentiras, que saben que mienten, pero es para aplicar la agenda de tumbar gobierno. Ojo con eso. Daniel, muchos, y particularmente los que vivimos, porque hicimos política al lado de un hombre como Ricardo Arias Calderón, siempre nos lo decía, ser oposición no es ser irresponsable. Adversar a Noriega y a los militares no significa que por eso vas a estar inventando cosas o diciendo cosas que no son ciertas. Y Arias Calderón nos acostumbró a, hey, cuando vamos a hacer una denuncia, es una denuncia seria y es formal, no es mentira. Y no nos hagamos eco de por ahí. Imagina que hablar del debate democrático contra el presidente Mulino es una broma, al lado de tener que enfrentar a la dictadura de los militares al PRD en aquel momento. Pero Ricardo Arias Calderón es un hombre que creía mucho en la responsabilidad del político, así fuera de oposición. O sea, tú no puedes andarle mintiendo a la gente. No puedes, porque eso no es correcto. Así no se hace política seria. Pero, Aquí profe, hay un grupo, que yo sí lo digo con toda responsabilidad, que hay un grupo que quiere tumbar gobierno. Bueno, ahí sí les tengo que decir que en ese plano a esta emisora no la van a encontrar. pero, En profe, ese plano de tumbar gobierno. ahí hay una responsabilidad también, y aquí quiero decirlo, no solamente de los grupos aparte, pero de los políticos. Y yo quiero regresar un poco a lo que pasó en la campaña política, porque para mí es muy indicativo de lo que nosotros aquí hemos discutido muchas veces, y es la irresponsabilidad de la oposición. ¿Cuántas veces nosotros, yo creo que Gonzalo lo preguntó, sí o no a la edad de jubilación? Y todos los políticos decían que no, ¿no? Sí. Todos los políticos decían que no y te decían después, nosotros sabemos que la tenemos que aumentar o conversando con otra gente al lado de sus campañas, y que bueno, sí, es que el tema de la seguridad, de la caja del Seguro Social viene y hay que aumentar la edad y nadie lo quería decir por miedo a no ser electo. Eso es lo mismo que pasa, es que independientemente de quién le hubiese tocado ser presidente, sabía que la tenía que subir. Y vamos a pagar las consecuencias de no haberla subido en este momento como la venimos pagando, porque el impacto siempre va a ser peor del tiempo que no hemos tomado esta decisión, ¿ok? Pero entonces nadie quiere decir la verdad. Y ahí son todos, nadie quiso decir la verdad. Entonces, claro, cuando gana el que gana, en este caso fue el presidente José Raúl Mulino, entonces él sí le toca enfrentarse con la realidad porque ya no está en campaña política. Lo que pasa es que la oposición, independientemente de quién hubiese sido la oposición, sigue en campaña política y para ellos no hay ningún costo en este momento de mentir. Cero. Y lo que hay, cero costo de mentir. Cero. Y ellos saben que si estuviesen sentados en esa silla, estuvieran en la misma posición que el presidente actual. No, Entonces, a ellos no les va a mentir. no, y además cuando uno dice, bueno, ¿cuál oposición? O sea, ¿cuál realmente oposición? Porque, y usted lo ha dicho creo que en diferentes oportunidades, profesor, una cosa es ser oposición y otra cosa es rechazar todo el actuar de un gobierno. Uno puede ser oposición responsable y decir, en esto no vamos, en esto no vamos.
pero en esto sí lo acompañamos. Y pasan las democracias mucho más avanzadas que las nuestras, en donde la oposición juega un papel importante junto con el gobierno para solventar y darle solución a la ciudadanía. Bueno, Pero Pero- en Panamá ha sa- pasado. En Panamá ha pasado en muchas ocasiones Claro, en las que ha claro, tenido discusión en el país, Estoy- independientemente de quién sea el presidente. estoy de acuerdo. Ahora lo que pasa es que la gente está más preocupada, y en eso tengo que decir, los políticos en este momento están más preocupados de pescar en río revuelto que en poner al país al principio. Y ahí tengo que decir que yo he tenido decepciones de personas que yo consideraba Pues, muy serias por su actuar. profesor, ¿sigue conectado? Ahí está. Sigo aquí conectado. lo Muy estoy bien. escuchando. Y Antes el de- mejor ejemplo, Señor, nada más termino con esto, Gonzalo, antes que me digas lo que vas a decir. El mejor ejemplo que ustedes acaban de decir, pero es que depende de la calidad de políticos que tiene el país, fue el título constitucional del canal. Hacerle oposición a Pérez Valladares por su personalidad y por su agenda era sumamente fácil. Pero cuando se planteó el tema del título constitucional, la oposición jugó su papel y fue a hacer los aportes. Y hay que decirlo, Pérez Valladares respetó y acordó y pactó con la oposición la redacción de ese título constitucional. Y dígame alguno de ustedes o cualquiera que me está escuchando, si no es uno de los mejores títulos que tiene la Constitución. ¿Que se puede mejorar? Siempre se puede mejorar. Pero fue producto de que oposición y gobierno se pusieron de acuerdo, al igual que con la Ley General de Uso de Suelo. Entonces, ¿pero qué pasa? En aquella época había otra calidad de políticos. Ahora estamos en presencia de otros, donde la mentira pues parece que es más cómoda y más fácil. Diga. es más fácil, profesor. Básicamente, la mentira es mucho más fácil. No hace falta que usted le meta análisis al tema cuando está mintiendo. Punto y final. Usted está diciendo algo que no es cierto. Y es así. facilito. Mire, antes de presentar al invitado que ya está acá, usted decía algo para seguir con la ola de desinformación que hay alrededor del trabajo de los periodistas. ¿A usted también le llegó la información de que a nosotros nos aprueban o no las preguntas que le hacemos al presidente? Mira, Gonzalo, dos anécdotas. Uno, yo no me acuerdo si fue una pregunta de Gonzalo o una pregunta de Icán, no me acuerdo, pero esas que han sido explosivas y que han generado titulares. Ese mismo día, o al día siguiente, no me acuerdo, yo voy a una reunión y me dicen, es que esa pregunta que mandaste a hacer, digo, un momentito, antes de que sigas, párate ahí. Yo no he mandado a hacer ninguna pregunta. Eso no te lo cree nadie. Bueno, si no me lo cree nadie, ese es asunto tuyo. Porque para mí sería una falta de respeto a la profesión de Icar Reyes y de Gonzalo Lázaro, que yo les tenga que decir que tienen que ir a preguntar. Si ellos trabajan conmigo y saben leerme a mí, con seguridad no tengo yo ni que decirles que hay que preguntar, porque no solamente son buenos profesionales, sino porque saben leerme a mí también. Pero, Gonzalo, no nos podemos agotar ni hacernos viejos explicando eso porque la gente no lo entiende ni lo cree. O sea, si ninguno de ustedes dos que son los que van a la conferencia me preguntan a mí qué preguntar o qué no preguntar, en ocasiones sí hemos intercambiado entre todos cuáles deben ser los temas, él o los temas, eso sí lo hemos hecho más de una vez. Mucho menos voy yo a someterlo a ninguno de ustedes, ni a nadie que trabaje conmigo, ni a mí mismo, a que la presidencia me pida las preguntas. Jamás va a ocurrir eso. Prefiero no ir a las conferencias de prensa antes que a mí me sometan a que tengo que mandar las preguntas por delante. Eso nos pasa cada día cuando un ministro o un embajador, ¿y cuáles van a ser las preguntas? Lo más que te puedo dar son los temas, pero las preguntas no te las voy a dar. Eso es una falta de respeto, por amor a Dios. Pero igual con lo que hablamos hace un momento. Si la gente quiere creer o no, ese es el problema de cada uno. Yo tengo una tranquilidad de conciencia absoluta y a veces digo, coño, ya me van a meter un problema esta pregunta que hizo ese. Y cada que se quiere sentar a tomar café con el presidente cada vez que va, pues yo quiero preguntar, pero le quiero repreguntar y usted no opina, y entonces el señor le contesta de que, pero ¿qué quiere que haga si usted es periodista? Pero si nada más me dejan hacer una sola Eso no pregunta. lo hago yo, eso lo hace Carrera porque le da la gana. Tras que se forma un quilombo para uno preguntar, Muy bien. y encima te dejan nada más una sola pregunta y no puedes repreguntar, no entiendo. En el periodismo jamás se puede una sola pregunta. Dos dedos de frente, por Entonces el Dios. señor Gonzalo vaya y pregunta por los dolientes y todo el mundo se cree que quién se murió. Ah, los dolientes, o sea, si va a haber. Yo no sé, esto no es asunto mío. Cada uno de ellos cuando va a hacer su propia pregunta. Y va con su Sí hemos analizado en más de una ocasión temas a preguntar. Eso sí lo hemos analizado.
temas, pero cuando está allá Ricardo, cuando está allá Gonzalo, ahí mismo se entera de la lista de temas que analizamos acá en la mesa. ¿Cuál es la pregunta que va a hacer? ¿Cómo lo va a preguntar? ¿Qué va a preguntar? No, es una falta de respeto. ¿Y Ustedes qué, lo qué saben vas a perfectamente preguntar y bien. qué no voy a preguntar? Un techo, la Mi- portada. es que no hay forma, mire. No hay forma matemática. No hay forma científica. Tendría el mundo que destruirse, volver a crearse para que los oyentes entiendan lo que el profesor acaba de decir, o al menos algunos, porque aún así que se los explicamos, siguen dudando. Entonces, no hay forma científica, humanista, matemática, lógica, que a pesar de la exposición, explicación que ha dado el profesor, que ha dado Icar, que ha dado Cristi, que ha dado Daniel, que ha dado mi persona, entienden el trabajo de nosotros, pues, ay, ya, están para la joda. Mira, Están falta, para la joda. pero mire, dice, falta de ética. Mi amiga Beatriz, también periodista. O sea, si la gente no quiere creer lo que decimos nosotros, pues ya, pues, o sea, es muy fácil. Vea, Apague el radio. anécdota que a mí no me gusta contar. Anécdota que a mí no me gusta contar. A ver, Cuando entrevistamos al entonces candidato a presidente por el PRD, Gaby Carrizo, y que Cristi lo puso objetivamente contra las cuerdas. Voy a un evento, y dice, oye, eso que tú le hiciste a Carrizo no estuvo bien. Y yo le hice, ¿yo qué le hice? No, que la muchacha esa que tienes ahí, ¿no? Primero no es ninguna muchacha, es una profesional. Segundo, ahí en ese programa cada uno hizo su propio esquema de preguntas. Lo único que teníamos medido cada uno era el tiempo. El tipo se me ríe en mi cara y que, ¿y qué tú crees que te tengo que creer? Le digo, pues si no me quieres creer, no me creas, vete para el carajo. Señor, créeme que aquí lo único que teníamos acordado entre todos era el tiempo de que nos había dado el candidato. Pero la agenda de preguntas de cada uno hizo fue la que cada uno le pareció hacer. El propio candidato Carrizo, lo que más atinó a decirme fue, yo la quiero tener ahí en mi equipo. Yo, pero háblale tú, yo no tengo nada que hablar con ella. estuviera hecha, Cristi. Sumando a 4 manos. Hubiéramos Y sin perdido. trabajar los viernes. Y sin trabajar Si los trabajar los viernes. viernes por el 4 Además, por 8, ¿no? claro, bien. Así trabaja los viernes. Bueno, Es muy difícil. De verdad que es muy difícil. Pero es parte, yo creo. Yo sé que a usted no le gusta, profesor, desgastarse en eso, en repetir una y otra vez. Pero yo sí creo que es necesario que mientras tengamos una ventana para comunicarle a la gente que es mentira y que no, se haga. Así el mensaje no le Oye. llegue a quienes no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque cuando se pierda esa Gonzalo. ventana nos vamos a lamentar. Y en estos días me escribió, creo que fue el lunes, o el primer día que fue Daniel, adelantándome a darle las gracias por haber ido todos estos días. Me dice uno que nos escucha todos los días, dice, qué pena con tu programa. Le digo, ¿qué le pasó? Yo pensé que como yo no me puedo todo el día con ustedes mientras estoy acá, Sí, ¿qué que está ahora se diciendo? ha convertido en un programa progre. Es un programa progre. Yo, un programa progre, explícame qué es progre. yo tampoco Yo entiendo. haciéndome la huevada, ¿no? No, que has puesto ahí a Daniel Lopera, que no sé qué, yo escuché, le lo oí porque me estaba por el WhatsApp. Digo, oye, te te ha olvidado una cosa nada más, ¿no? Que la sociedad panameña no está en un solo lado, no funciona con un solo ojo. Hay, hay jóvenes, hay viejos, hay hombres, hay mujeres, hay los que no quieren ser ni hombres ni mujeres, es su derecho. Hay negros, hay blancos, hay católicos, hay judíos, hay de todo, ¿tú me entiendes? Y mi aspiración es que no solamente este programa, sino que esta emisora, la mayor cantidad de la sociedad panameña se sienta que aquí tiene un espacio para escuchar, para ver y para hablar. Y si Daniel López es progre o no lo es, ¿sabes qué pasa? No es problema mío, no lo es. Mi problema es que haga un aporte mientras esté allí, como lo hacemos, lo tratamos de hacer todos los que estamos allí. Pero créanme que esto es una lucha de día a día, porque hay gente, como está pasando en estos días con los manifestantes, hay gente que los medios de comunicación quisieran que estén al servicio de ellos. Sí. Y De un su medio de agenda. comunicación serio no puede hacer eso. No puede hacer eso. Si el medio es serio, no puede hacer eso. Si el medio es serio, va a cubrir
con el adecuado balance de los dos lados. Eso es todo. Hmm. Y tratar de representar a la mayor cantidad de miembros de la sociedad posible. Eso es todo. Pero créame, Gonzalo, hay gente que no va a entender eso nunca. No, ya Por lo más que sé. se lo No, es que expliques. por eso le digo, o sea, no hay forma de que usted lo explique, no hay manera, o sea, no hay ningún medicamento, no hay ninguna fórmula científica que usted pueda aplicar para que la gente No, pueda entender. No hay forma. El que no quiere entender, no entiende y ya, no pasa nada. Yo creo en el poder del tiempo. Yo creo que algo así se ata y yo sí lo quiero volver a poner y es, nosotros nos estamos acostumbrando como sociedad a hablar de absolutos. ¿Y por qué quiero que eso es importante? Porque las cosas no las distinguimos hasta que no las perdemos. Alrededor nuestro, y digo a muchos países alrededor nuestro, incluso en democracias que nosotros jamás nos imaginamos como en Estados Unidos, estamos viendo cómo estas cosas que nosotros hemos tomado por sentado históricamente Sí. se pueden desvanecer de un día para otro. Reconocerlas, aunque no siempre estemos de acuerdo con los debates democráticos que ocurren en la sociedad, aunque no estemos de acuerdo con todos los medios. En Panamá hay suficiente diversidad de medios, es decir, que nosotros tenemos diversidad de medios, tenemos diversidad de pensamiento y tenemos una democracia imperfecta, pero tenemos una democracia. Esas cosas se pierden muy fácilmente. Y estar en absolutos de decirle a la gente represiva, dictador, medios vendidos, porque están o no de acuerdo con nuestra ideología o nuestra agenda política del momento, nos hace un daño. Porque la tendencia en el mundo, y Panamá tal vez nunca va a ser ajeno de eso, es que vengan hombres fuertes que hacen exactamente esto. ¿Y qué es lo que hacen los hombres fuertes? ¿Qué hacen los populistas autoritarios? Te dan respuestas sencillas a problemas complejos. Y ahí es donde ellos le ganan a las democracias. Las democracias, por su propia definición, son complejas. Los populistas te dan una respuesta fácil a un problema complejo. Y si nosotros nos acostumbramos, que eso es lo que nosotros queremos, vamos a ver cómo estas cosas de los periodistas que no estamos de acuerdo, de todas estas cosas que pasan, fácilmente las podemos perder. Y tenemos que dejar de hablar en absolutos porque miren la tendencia del mundo. Dani, ¿qué? no es fácil 7:46. entender y vivir en democracia, Cristi, no es fácil. Mm. Cuando tú tienes una educación muy pobre como la que tenemos en Panamá, entender cómo funciona la democracia es complicado, créanme, es muy complicado. Pero es el mejor sistema que tenemos. Pero requiere hablar mucho. Sin Perfecto. duda alguna. Pero es el mejor sistema que tenemos. La democracia no es el problema de los males de los estados latinoamericanos ni del mundo. Es quienes abusan de ella para satisfacer sus necesidades y para violar leyes. Pero la democracia, sí, es imperfecta, por supuesto. Es mejorable, por supuesto. Pero es el mejor sistema que podemos tener. 7:46 de la mañana. Vamos a un cambio y que ya está nuestro invitado aquí en la cabina. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en Panamá en directo.